¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culto de Gauss, clase en la cual nosotros abordaremos el tema de el polinomio de Taylor, uno de los temas que es más ocupado en los artículos científicos. Probablemente si a ti te interesan leer artículos científicos, tú abres algún artículo y probablemente la probabilidad de que ocupen el polinomio de Taylor es muy grande, porque tiene muchas aplicaciones para poder resolver problemas. Entonces bien, en esta clase nosotros abordaremos teoría y ejemplos prácticos, así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Entonces bueno, ¿qué es el polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor es un polinomio que aproxima localmente a una función suave cerca de un punto A. Cuando me refiero a una función suave es que es derivable en ese punto A. Se construye usando las derivadas de f en dicho punto, en este caso A. La fórmula general, es decir, el polinomio de Taylor de grado n de la variable x, es f en A más la primera derivada de f en A que multiplica a x menos a, que nosotros ya sabemos que esto es el desplazamiento con respecto a, y de la clase anterior de la aproximación lineal nosotros ya sabemos que la primera derivada es la pendiente en ese punto de la función f. Le vamos a sumar la segunda derivada de f con respecto a, todo dividido entre 2 factorial, multiplicado por el desplazamiento con respecto a al cuadrado, y vamos a ir sumando así constantemente hasta llegar a la enésima derivada de f evaluado en el punto a, todo dividido entre n factorial por el desplazamiento con respecto al punto a elevado a la potencia n, donde el error o residuo lo vamos a denotar de la siguiente manera, obviamente con la letra R, y va a estar dada como la función f de x, nuestra función original, menos nuestro polinomio de grado n, en este caso obviamente hablando de la variable x. En este caso les recomiendo que apunten el cómo se define este polinomio, ya que lo vamos a ocupar más adelante para los ejemplos, y así ustedes van trabajando a la par que yo y se dan cuenta de dónde salen las cosas, ya que obviamente en este tipo de clases mi objetivo no es que ustedes me crean absolutamente todo, sino de que ustedes escuchen lo que yo les digo y ustedes lo comprueben ocupando esta expresión de aquí. Entonces bueno, continuemos, donde la interpretación geométrica del polinomio de grado 1 nos dice que esto es una recta tangente o una aproximación lineal. Justamente es como lo que nosotros definimos en la clase anterior. El polinomio de grado 2 es una parábola que además ajusta la curvatura en el punto A. A medida de que n aumenta, el polinomio ajusta más derivadas y se pega mejor a f cerca del punto A. En muchos casos, cuando n tiende a infinito, el polinomio de Taylor converge a la función real. Entonces, en este caso, nuestra función f de x lo podemos definir como la suma infinita desde de k igual a 0 hasta infinito de la késima derivada de f en el punto A sobre k factorial que multiplica el desplazamiento con respecto a elevado a la késima potencia, donde nosotros vamos a dar algunas propiedades importantes. En este caso, el polinomio de grado n iguala exactamente a f y sus derivadas hasta orden n en el punto A, donde el resto o residuo mide el error de la aproximación. Ese error o residuo también se puede calcular ocupando la n más un ésima derivada de la función f evaluado en un punto xi, todo dividido entre n más un factorial multiplicado por el desplazamiento con respecto a elevado a la n más 1 potencia, donde ese punto xi va a estar entre a y x. Entonces obviamente eso nos ayuda mucho a estimar el dicho error que nosotros obtenemos al calcular el polinomio de Taylor con respecto a nuestra función original. Ahora bien, la calidad de la aproximación depende de el orden de n, de qué tan cerca está x de a y de la suavidad de f o de la diferenciabilidad de f. Entonces bien, vamos a abordar el primer ejemplo, ya que como les mencioné anteriormente, ustedes ahora mismo ya tienen el cómo está escrito o el cómo está definido el polinomio de Taylor. Por lo tanto, nosotros ya sabemos qué vamos a hacer y qué vamos a sustituir adecuadamente. En este caso vamos a aproximar la función exponencial de x en el punto a igual a 0. Por lo tanto, vamos a calcular las derivadas de nuestra función f de x, que en este caso es nuestra función la exponencial de x, y nosotros ya sabemos que la késima derivada con respecto a x de nuestra función siempre va a ser la exponencial de x para todo
k, para todo k. Entonces bien, ¿esto qué va a implicar? Que dicha derivada o que dicha késima derivada, sin importar quién sea la k, evaluada en a igual a 0, nos va a dar como resultado el valor numérico de 1. Y esto va a estar dado para todo k. Por lo tanto, el polinomio de Taylor en a igual a 0 o una serie de Maclaurin, que todavía no me quiero meter más a detalle con respecto a las series, pero bueno, está definido como el polinomio de grado n con respecto a la variable x. Y eso va a ser igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial, y nos vamos a seguir así hasta x a la n sobre n factorial. En este caso yo ya les estoy dando el resultado de cómo quedaría el polinomio de Taylor. Obviamente en este caso solamente basta de que ustedes sustituyan las késimas derivadas evaluadas en el punto 0 y en la fórmula anterior, en el polinomio de Taylor que nosotros ya hemos definido anteriormente, el cual es este. Si ustedes hacen eso adecuadamente, van a llegar al mismo resultado que yo les estoy mostrando en esta parte de aquí. Y obviamente hago esto con la finalidad de que ustedes no crean todo lo que les dicen en las clases de YouTube, sino que ustedes escuchen y ustedes mismos lo comprueben. Entonces bueno, si nosotros quisiéramos hacer nuestro polinomio de grado 3, o en este caso n igual a 3, solamente nos quedamos hasta la tercera derivada. En este caso el polinomio de grado 3 es exactamente igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 6. De igual forma ustedes lo pueden comprobar haciendo los cálculos, y en este caso nos damos cuenta que nos quedamos solamente con esta parte de dicho polinomio. Entonces bien, si nosotros quisiéramos una aproximación numérica, en este caso aproximar la exponencial de 0.1, en este caso nosotros ya sabemos quién es nuestro polinomio de grado 3, solamente basta con evaluarlo en 0.1 y vamos a obtener un resultado numérico de 1.1051666, y pues bueno, es un valor pues aproximado. En cambio, si nosotros dáramos el valor real, en este caso el valor real es de aproximadamente 1.10517018,5, pero nos damos cuenta que en efecto es una muy buena aproximación lineal. Nos damos cuenta que no pudimos haber obtenido incluso una mucho mejor. Entonces en este caso el error se va a calcular como nuestra función original menos el polinomio de grado 3, en este caso, ambos en valor absoluto y ambos evaluadas en dicho punto en el cual nosotros estamos estudiando, en este caso de 0.1, y este error nos dice que es de aproximadamente 3.5 por 10 a la menos 6. Nos damos cuenta que es un error muy pequeño, por lo cual podemos garantizar y asegurar que en efecto es una muy buena aproximación lineal este polinomio de Taylor evaluado en el punto 0,1 con respecto a nuestra función original. Entonces bien, con tan solo 4 términos la aproximación es extremadamente precisa. Ahora bien, vamos a un ejemplo número 2. Nosotros queremos aproximar el logaritmo de 1 más x en a igual a 0. Nosotros calculamos las derivadas y nosotros tenemos aquí primero la función f de x, que es el logaritmo de 1 más x, la primera derivada que es esta expresión, la segunda derivada que esta es otra expresión, la tercera derivada que es esta otra expresión, y en este caso obviamente no hago los cálculos específicos de cada una de las derivadas, porque a este punto obviamente ustedes ya saben derivar, y más esta función que es de las más sencillas de derivar en este nivel. Ahora bien, nosotros vamos a evaluar en el punto a igual a 0 nuestra función, nuestra primera derivada, nuestra segunda derivada, nuestra tercera derivada, e incluso nosotros aquí lo evaluamos en nuestra cuarta derivada. La cuarta derivada no la puse aquí, pero ustedes la pueden calcular satisfactoriamente porque yo sé que ustedes son capaces de hacerlo. Entonces bien, vamos a realizar el polinomio de Taylor de grado 4. En este caso el polinomio de grado 4, sustituyendo cada una de las derivadas que nosotros tenemos, ocupando que a es igual a 0 y ocupando el cómo se define el polinomio de Taylor que yo les enuncié al inicio de la clase. Pues bien, el polinomio de grado 4 de Taylor está dada por el siguiente polinomio: x menos x al cuadrado entre 2 más x al cubo entre 3 menos x a la 4 entre 4, y obviamente si ustedes hacen los pasos adecuados tienen que llegar a este resultado, donde si nosotros quisiéramos hacer una aproximación numérica con respecto al logaritmo de 1.1, en este caso ya sabemos quién es nuestro polinomio de Taylor, solamente basta con evaluarla en 0.1 y nos va a dar como resultado 0.0955383, y el valor real, es decir, el logaritmo de 1.1, nos va a dar 0.095
3101798, y aquí hubo un pequeño error ahora que lo estoy mencionando. El polinomio no está evaluado en 0.1 sino en 1.1, debe de estar evaluado al igual que en este caso la función real, pero bueno, aquí no afecta nada, simplemente cambiar aquí el resultado de 0.1 a 1.1 y de igual manera nos va a dar el mismo resultado. Simplemente fue aquí error de dedo, pero los cálculos están realizados de manera correcta con el valor idóneo. Y nos damos cuenta que en efecto los valores son muy cercanos, y de hecho esto nos asegura que sea una muy buena aproximación lineal. El error también lo podemos calcular. Tomamos el valor absoluto del resultado de nuestra función original menos el valor que nosotros obtuvimos con nuestra aproximación, y dicho error nos da de aproximadamente 1.88 por 10 a la menos 6, es decir, el error es muy pequeño y por lo tanto nosotros hicimos una muy buena aproximación del polinomio de Taylor en el punto 1,1 con respecto a nuestra función original. Vamos a pasar con un ejemplo número 3, y en este caso queremos aproximar nuestra función seno de x en el punto a igual a 0. Las derivadas del seno de x, estas no las sabemos de memoria porque ya las hemos demostrado. Además, tomamos nuestra función original, que es seno de x, su derivada coseno de x, su segunda derivada menos seno de x, su tercera derivada menos coseno de x, su cuarta derivada, pues bueno, las podemos seguir calculando si nosotros quisiéramos, ya que es una derivada muy fácil de calcular, y en este caso vamos a calcular cada una de sus derivadas y la función en específico en a igual a 0, y vamos a obtener como 0, 1, 0 y menos 1. Nos damos cuenta que algunas funciones en el punto a igual a 0 se van a hacer 0, algunas derivadas. Entonces bien, eso se va a ver reflejado en el polinomio de tercer grado de Taylor, ya que nos damos cuenta que los términos que tienen 0 obviamente van a ser 0 todo lo que está multiplicando, y de esta manera solamente nos va a quedar como x menos x al cubo entre 6. Esto ustedes lo pueden calcular y de hecho lo tienen que verificar utilizando la fórmula anterior y simplemente sustituyendo los valores que nosotros tenemos aquí y usando el hecho de que a es igual a 0. Entonces bien, de igual manera, si nosotros quisiéramos aproximar el seno de 0.2, una aproximación numérica, evaluamos nuestro polinomio de tercer grado en 0.2, haciendo todas las cuentas nos va a dar como resultado 0.198667, mientras que el valor real nos va a dar como resultado 0.198669. Nos damos cuenta que en efecto sigue siendo una muy buena aproximación, y si nosotros quisiéramos asegurarlo utilizando nuestro error, ya sabemos que es el valor absoluto del resultado de la función o el valor real menos el resultado de nuestra aproximación lineal en 0.2 obviamente, y esto nos da como resultado aproximadamente 2 por 10 a la menos 6, y nos damos cuenta que en efecto sigue siendo un valor muy pequeño. Esto nos garantiza que nuestra estimación es muy buena y que nuestra aproximación del polinomio de Taylor con respecto al punto 0.2 con respecto a nuestra función original es muy buena, es precisa con solo dos términos no nulos. Entonces bien, como conclusiones, el polinomio de Taylor es una herramienta fundamental para aproximar funciones derivables. Generaliza la aproximación lineal incluyendo información de curvatura y derivadas superiores, donde el resto o residuo mide el error y depende del orden n y de la distancia al punto A. Las funciones como exponencial de x, seno de x, coseno de x, logaritmo de 1 más x tienen desarrollos muy útiles en prácticas y teoría. Además, cuanto más cerca está x de a y mayor es nuestro grado del polinomio, en este caso n, mejor será la aproximación. Entonces, bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.